en edificaciones con aproximadamente 500.000 metros cuadrados de área construida diseñada, desde el año 1998 a la fecha. Gerente general de la empresa Acadiosac, con 25 años de experiencia profesional, quien nos brindará una charla de tipos de cimentaciones y su uso en edificaciones. Adelante, ingeniero. Algunos los conozco, estoy viendo por ahí los nombres. Voy a proceder a compartir pantalla. No sé si se ve, por favor me confirma. ¿Aún no, ingeniero? A ver, vamos a ver. Compartir pantalla. Este de acá. A ver, ahora. Ya se aprecia, ingeniero. Se aprecia toda su pantalla. Ya. Excelente. Ya, muy bien. Ya. Bueno, a mí me toca conversar con ustedes el tema tipos de cimentaciones y su uso en edificaciones. Vamos a plantear esto desde un enfoque más estructural. Entiendo que esta es una charla bastante dirigida a la parte de geotecnia, pero yo creo que va a ser bien interesante. La importancia de las cimentaciones en edificaciones. Debemos empezar por un tema, la importancia del dimensionamiento adecuado de las cimentaciones en base a las cargas que se va a tener en la edificación, a las cargas viva, a carga muerta, a las cargas de sismo y teniendo como parámetros también lo que nos va a dar el estudio de suelos, ¿no? La capacidad portante, coeficiente de balasto, empujes activo, pasivo, etc. Tipos de cimentaciones más comúnmente usadas. Vamos a enfocar aquí el tema teniendo como experiencia los proyectos que nosotros manejamos y las cimentaciones que proyectamos que están casi todas dirigidas a edificaciones, ¿no? La más común de todas, la que todos hemos visto alguna vez, la cimentación corrida. Cimentación corrida en base a concreto ciclópeo, esto lo encontramos desde una vivienda hasta una edificación de repente un tanto mediana, de 4 o 5 pisos. Este es un proyecto de un edificio de 5 pisos en base a muros portantes, en los cuales todos los muros eran pisos típicos. Entonces nos permitió, si vemos acá el eje C, del eje C a la derecha, todo está planteado en base a cimentación corrida. Del eje C a la izquierda, si bien es cierto, teníamos que el primer piso se usaba fundamentalmente para estacionamientos, no nos permitió bajar muros, por lo que la cimentación, si ustedes pueden notar, está en base a zapatas, ¿no? Tenemos placas que bajan al nivel, al primer piso y con sus respectivas zapatas. Esto que queremos aquí indicar, no necesariamente si tenemos una edificación en base a columnas que transmiten sus cargas a zapatas aisladas, todo tiene que ser de la misma manera. Podemos tener una edificación donde una parte esté apoyada en cimentación corrida, otra en zapatas, ya sea combinadas, conectadas, o quizá algo más complejo, ¿no? Puede ser pilotaje o cimentaciones profundas o dependiendo cómo se esté planteando el proyecto. Este de acá es un edificio bastante sencillo. Podemos ver el caso. Son zapatas aisladas. Las zapatas aisladas se caracterizan fundamentalmente porque llevan sus cargas directamente al suelo, y las cuales son transmitidas mediante columnas. Pueden ser transmitidas también por muros de corte, placas, y son transmitidas por un solo elemento. Cuando las zapatas tienen 2 o más elementos, son zapatas combinadas.
como las que vemos aquí en la figura, ¿no? Acá tenemos 3 columnas que bien podrían haber sido muros, placas, etc. En este caso, hay que notar que tenemos las columnas que están centradas a la cimentación. No siempre es así, o como está acá, tampoco siempre es así. Muchas veces tenemos que las columnas están a un lado de la zapata y las cuales son zapatas excéntricas. ¿Esto qué origina? Origina que tengamos zapatas conectadas. Las zapatas conectadas son las zapatas aisladas o combinadas que están unidas mediante vigas de conexión. ¿Por qué el uso de estas vigas? En el caso de que conectemos cimentaciones excéntricas con cimentaciones centradas, ya vamos a decirle, usualmente es porque la carga que cae de la columna apoyada en la zapata excéntrica va a originar volteos que van a producir cargas muy altas en el terreno. Entonces, unimos la zapata excéntrica con una zapata aledaña y podemos controlar esta distribución de presiones que tiende a ser un tanto irregular. Más adelante vamos a ver un video muy interesante de eso. Este es una cimentación, un proyecto, 15, 20 pisos, no recuerdo, pero lo que intento acá mostrarles es el proyecto usual, el plano usual, lo que vamos a encontrar en el día a día. Un edificio o una vivienda, una estructura donde tenemos cimentación aislada, cimentación combinada, que la tenemos acá por donde está el cursor, no sé si se vea, tenemos 1, 2, 3 columnas con una sola zapata, o algo ya más parecido a una platea, que es la zona donde está el ascensor. Ahora acá tenemos zapatas combinadas, aisladas, y zapatas corridas que vienen a ser todo el perímetro. Otro tipo de cimentación muy usada son las plateas de cimentación. Las plateas de cimentación, ¿cuándo lo usamos? Generalmente, no siempre, pero generalmente es cuando tenemos suelos de baja capacidad portante. De repente terreno arenoso, con una napa freática un poco alta, pensamos que vamos a tener licuefacción en caso de sismos, y para controlar las deformaciones, los asentamientos diferenciales, se plantea la platea de cimentación. Esto añadido, y hay que tener cuidado con esto no es solución 100%, esto añadido a las recomendaciones que se pueda plantear para controlar la licuefacción, que puede ser reemplazo de terreno, puede ser pilotaje u otras soluciones, ¿no? Este es un ejemplo de un proyecto también que tuvimos en la oficina, de una platea de cimentación, un edificio aquí en San Miguel, me parece, en la Avenida La Paz, que está en función a muros portantes, confinados, de ladrillo. Y algo que es interesante aquí ver es, bueno, ojalá se pueda notar, que la distribución de los fierros es inversa a la que podemos tener en una losa convencional. Imaginemos una losa convencional con su fierro corrido abajo y sus bastones en la parte superior. Es lo contrario en la platea de cimentación. Funciona al revés, si podemos decirlo, ¿no? Como cimentación también podemos considerar los muros de sostenimiento. El muro de sostenimiento que hemos venido trabajando ya hace décadas es la calzadura, en la que tenemos la figura de la izquierda, la cual son bloques de concreto que son diseñados como muro de gravedad y que se colocan debajo de las edificaciones vecinas a las excavaciones que se vayan a hacer en base al proyecto que tengamos. Actualmente esto está limitado a una profundidad de 3 o 5 metros dependiendo del tipo de suelo y de acuerdo a lo que también indica el Reglamento Nacional de Construcciones, ¿no?
En su reemplazo es muy usado ahora los muros anclados. El de la derecha es un edificio, es un muro de contención típico con las cargas típicas que también tiene, la carga distribuida en el terreno. Acá hemos supuesto que es que está en pendiente, que puede haber napa freática a determinada altura. Hay una carga longitudinal que le llamamos tipo de línea de tren, como una carga puntual también, ¿no? Tenemos resultados bueno, considerando las cargas indicadas que se reflejan en las presiones que están en color rojo. También tenemos estas cuñas que son agregadas para controlar el factor de desplazamiento al deslizamiento. Esto lo usamos cuando el muro es muy alto, hay mucho desplazamiento, entonces las cuñas son muy efectivas. Este es un proyecto que ya de hace algún tiempo que se plantea en base a calzaduras. El proceso de las calzaduras también es importante notar que no son bloques continuos. Los que hemos trabajado con calzaduras, que creo que de repente la mayoría acá, sabemos que tiene que ser de una manera alternada. No podemos poner dos bloques seguidos porque si no habría paños muy grandes y esto puede generar el colapso del terreno que estamos tratando de proteger. Bueno, aquí hay cortes donde podemos ver la cimentación vecina, el bloque de concreto que estamos diseñando para contener el terreno y la edificación que queremos. Como repito, esto está limitado a una profundidad de 3, 5 metros, dependiendo del tipo de suelo. A ver. Ya, este de acá. Hablamos de que ya es muy frecuente los muros anclados. Este es un ejemplo. Esta foto la saqué, no es propia, la saqué de la página de Geo que está organizando el conversatorio. Los muros anclados básicamente son muros de concreto anclados al terreno mediante perforaciones a las cuales se introducen cables y son tensados con una cierta carga, pues 20, 30, 40, 50, 100 toneladas, dependiendo lo que se calcule en función del peso que haya y los empujes. Esto seguramente lo van a ver más adelante. No está acá, pero quiero hacer hincapié en que en el diseño de estos muros anclados, la parte estructural, hay dos aspectos importantes que se debe tomar en cuenta. Uno, que es el punzonamiento que generan estos cables en el muro pantalla, y dos, es la altura. A medida que tenemos más profundidad, hay una distribución de presiones mucho más elevada en la parte inferior y que debe tenerse en consideración. Esto va a ser muy crítico hasta el momento que colocan los encofrados. Una vez que van colocando los encofrados, ya el funcionamiento o la carga en función de la presión que va bajando, cambia bastante. Valores que se necesitan para diseñar una cimentación. Como ya hemos considerado, como ya hemos hablado, básico es tener un buen estudio de suelos. El buen estudio de suelos nos va a dar, ¿qué cosa? Valores de capacidad portante, nos va a dar valores de coeficiente de balasto, y dependiendo si se diseñan muros de contención u otras cosas, los coeficientes de activo, pasivo, ángulo de fricción, etc. También, y no deja de ser importante, considerar las cargas adecuadas que van a haber en la estructura. Si tengo una estructura que está destinada a ser un edificio multifamiliar, voy a tener que las sobrecargas van a ser diferentes a las que podría tener si el edificio tiene un cambio de uso, de repente oficinas o depósitos, donde la sobrecarga es bastante más elevada y habría que evaluar la cimentación.
Esto es importante y más adelante también, ahorita lo vamos a ver, porque el modelo que nosotros podemos tener en el diseño estructural, si no es reflejado fielmente en el diseño y en su construcción, no vale de mucho, por más sofisticado que sea. Tipos de suelos en Lima y elección de cimentación usar. Bien dicen que Francisco Pizarro fue el mejor geólogo. No hay mejor suelo. En Lima tenemos muy buen suelo. Tenemos distritos como Breña, Pueblo Libre, San Isidro, Miraflores, que tenemos capacidad portante bastante alta. Y también tenemos los cuales no son tanto, de repente algunas zonas de San Miguel, Ancón, un poquito para el este, La Molina, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Chorrillos, está bastante menos, ¿no? Y lo cual coincide también un poco con la parte de peligro sísmico, que no es el tema, pero va por ahí. Ahora, este es un poco ya finalizando. Aquí, ¿qué quiero que vean? Y esto es lo que yo desearía que se queden con esta pequeña conferencia. Lo anterior podemos encontrarlo de repente en libros, en YouTube, en cualquier bibliografía, lo vamos a saber. Aquí tenemos un caso de un pórtico con zapatas aisladas y un pórtico con, el mismo pórtico con zapatas aisladas, pero unidas por una viga de conexión. Lo que deseo que vean es esto, ¿no? En la parte de abajo lamentable no se ve bien, pero lo que deseo que vean es que las presiones, las presiones, aquí está, las presiones debajo de la zapata van a variar ligeramente en el caso de la viga conectada que en el caso que no está conectado. Pero importante es también ver el giro que pueda tener las zapatas. Las zapatas que están en la parte de arriba tienen un giro más considerable que las que están unidas por la viga de conexión. Esto lo tenemos muchas veces en zapatas que no han sido dimensionadas adecuadamente y en un sismo tienen cierto giro por el exceso de presión que puedan tener en alguno de sus lados. Ahora, ¿en qué implica esto? Implica en que, como le decía hace unos minutos, el modelo que nosotros podemos haber hecho en cualquier software, por más sofisticado que sea, le hemos colocado condiciones de apoyo de repente empotradas. Si eso no es reflejado en el diseño, en los planos y posteriormente lo que va a obra, no sirve de nada. Supusimos de repente un modelo con apoyos empotrados y al final tenemos uno articulado, hay giros, la distribución de momento varía, el fierro también, entonces como no nos sirve de nada. Bueno, eso es todo. Un poco que vemos acá también las conclusiones, seguí acá, pero consideraciones finales y conclusiones. Tener buen estudio de suelos, determinar adecuadamente las cargas sobre la edificación y esto reflejarlo en un adecuado proyecto de estructuras en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Barreda, por la exposición brindada el día de hoy. Vamos a proceder a las consultas. Vamos a esperar unos 2 minutos para que puedan ingresar las preguntas en el chat y así poder responderlas. Bueno, voy a proceder a leer las preguntas y luego darle paso al ingeniero Barreda para que pueda responderlas. La primera pregunta es, ¿cuál es el valor ideal de la capacidad portante del suelo en este tipo de cimentaciones? A ver, en realidad el valor
El valor de la capacidad portante lo da el estudio de mecánica de suelos. Ahora no es obligatorio hacerlo hasta por debajo de los 4 pisos o 500 metros cuadrados de área construida, pero se exige cuando se presenta un proyecto un informe técnico de suelos, el cual está exonerado de hacer los ensayos, pero igual hay que hacer calicatas y en base a la experiencia determinar la capacidad portante, ¿no? Si el proyecto es chico. Si es una grava, está entre los 3, 4 kilos centímetros cuadrados. Si es arenoso, está por 1 kilo centímetro cuadrado, pero siempre hay que apoyarnos en estudios de suelos, en el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Si el proyecto es chico, lo digo nuevamente, ya es en base a la experiencia. Gracias, ingeniero. Acá hay otra pregunta. Dice, consulta, alguna vez vi plateas de cimentaciones con drenajes. ¿Cuándo sería recomendable o qué factor influye para utilizar la viga de conexión en zapatas? Dependiendo del tamaño de la platea de cimentación, yo creo, porque si tengo una platea de una vivienda muy pequeña, definitivamente va a ser muy diferente de una platea de un edificio de 20 por 50 metros, algo así. Si tengo un proyecto de una platea grande, ahí sí habría que considerar de repente temas de drenaje, si es que la napa está muy alta. Eso dependiendo la solución que se haya pensado para controlar el tema de liquefacción. Y la otra pregunta es, me olvidé. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, la otra, la que sigue es, buenas tardes. Con tantos edificios que se están construyendo en Lima, las estructuras en algunos edificios se están rajando y se ven los fierros. ¿Quién es la institución de verificar estos vicios ocultos? Bueno, no es motivo de lo que estamos conversando acá, pero sí, efectivamente, hay mucho problema de corrosión y la corrosión en el refuerzo conlleva a rajaduras. Bueno, es una tarea casi común que tenemos nosotros, ¿no? Visitas a obra donde dicen, ¿sabe qué? Mi muro está rajado, mi techo está rajado. Y esto pues se debe, uno, a que de repente ha sido una edificación que ha tenido que usarse cemento tipo 5, cemento contra sulfatos, y no ha sido así. O de repente la arena que ha sido usada no ha sido la adecuada. Hay varios factores que pueden redundar en eso. ¿Quién debe verificar eso? Debería haber siempre un ingeniero supervisor, un ingeniero residente que esté viendo la calidad de la obra. Muchas gracias, ingeniero Barreda. Hemos terminado con las consultas. Nuevamente agradecerle por la presentación el día de hoy.